Hola, arrancamos con una nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo que usamos literalmente todos los días, pero que rara vez nos paramos a analizar: la infraestructura invisible de la web. Cada vez que abres una página, ocurre un milagro arquitectónico en cuestión de milisegundos. Detrás de los colores, las animaciones y el contenido, hay un plano súper meticuloso y todo un equipo de construcción trabajando a destajo. Hoy vamos a desmitificar esos cimientos, el HTML y el CSS, y a descubrir qué pasa realmente bajo el capó de un navegador. Bueno, la hoja de ruta que tenemos hoy es bastante directa. Pasaremos rápidamente por los orígenes en el CERN, el gran problema inicial del diseño, la relación entre estructura y decoración, y luego nos meteremos en las tripas técnicas con la anatomía del navegador y el famoso motor de renderizado. ¡Vamos al lío! Empezamos con los orígenes, sentando esas primeras bases en el CERN. Y es que, para entender todo esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo a finales de los 80. Imaginad los laboratorios del CERN en Suiza. Los científicos tenían una necesidad muy clara y urgente: compartir documentos en red de forma estructurada. El ritmo de innovación que vino después fue una auténtica locura. En el 89, Tim Berners-Lee se saca de la manga el HTML 1.0, un lenguaje pensado para ser tremendamente sencillo, pero claro, la web empezó a crecer rapidísimo y en el 94, Håkon Wilhelm Lee propone el lenguaje CSS para arreglar el tema del diseño visual. Una evolución vertiginosa que sentó las bases para acabar llegando al estándar HTML5 en 2014, que es básicamente el pilar de lo que construimos hoy. Pero antes de llegar a ese ecosistema tan pulido, tuvimos que lidiar con el problema del diseño. Una web muy primitiva y, seamos sinceros, bastante tosca. Lo realmente curioso de esta etapa inicial es el caos absoluto que se montó al intentar mezclar el contenido con la presentación. En aquel entonces, HTML era lo único que había, así que los desarrolladores hacían verdaderos malabares. Forzaban tablas complejísimas única y exclusivamente para intentar colocar una cosa al lado de la otra y abusaban de la etiqueta font hasta decir basta para cambiar colores. El resultado, unas páginas que dolían a la vista y un código espagueti que era una auténtica pesadilla de mantener. Menos mal que llegaron las hojas de estilo en cascada al rescate. El CSS fue un salvavidas absoluto porque resolvió el problema de raíz. Permitió arrancar de cuajo todas esas reglas de estilo del propio HTML. De repente podías definir tus colores, tus fuentes y tus márgenes en un lugar totalmente independiente. Esto fue un antes y un después para mantener la arquitectura limpia. Un respiro gigantesco para el mantenimiento web, de verdad. Y esto enlaza perfectamente con nuestro siguiente punto: la estructura frente a la decoración, o la clásica analogía de los planos. Si queremos entender a la perfección cómo se complementan estos lenguajes, pensar en la construcción de una casa funciona de maravilla. Pensad en el HTML como los cimientos, los muros de carga, el techo, es la pura integridad estructural del edificio. El CSS, por el contrario, es el diseñador de interiores, es la pintura de las paredes, las cortinas, los muebles bonitos. Sin HTML directamente no hay casa que valga, pero sin CSS te quedas a vivir en una obra de ladrillo visto. Funcional sí, pero lúgubre y sin una pizca de personalidad. Básicamente, esta es la fórmula mágica del desarrollo web moderno. Tienes el archivo HTML aportando el contenido crudo por un lado y el CSS dándole toda esa capa de presentación por el otro. Juntas estas dos piezas del rompecabezas operando en perfecta sincronía y consigues el resultado final, atractivo e interactivo, que disfrutamos al navegar. Ahora bien, a la hora de aplicar esta decoración, los arquitectos digitales tienen sus truquillos. Pueden inyectar el estilo directamente sobre una etiqueta en línea, pueden meter las reglas en la cabecera del documento, o la opción estrella: usar un archivo CSS externo. Tener todas las reglas guardadas en un archivo independiente es, sin lugar a dudas, el estándar de oro. Es casi mágico, porque te permite cambiar todo el diseño de cientos de páginas modificando un único documento sin ensuciar jamás los planos originales. Pero claro, llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. Vale, nosotros escribimos texto plano y reglas de estilo de forma muy limpia, pero ¿cómo convierte exactamente el ordenador este código en la interfaz gráfica que tenemos delante? Pues para responder a eso, toca mirar debajo del capó y entender la anatomía del navegador, nuestro particular equipo de construcción. A ver, solemos pensar en el navegador como una simple ventanita para entrar a Internet, pero internamente es un ecosistema de software bestial. Esta arquitectura cuenta con la interfaz gráfica, el motor del navegador, el motor de renderizado, el intérprete de JavaScript, los componentes del backend y todo el sistema de persistencia de datos. Es toda una cuadrilla operando en perfecta armonía en cuestión de milisegundos.
Y si buscamos al capataz indiscutible de esta obra, ese es el motor del navegador. Su papel fundamental es actuar como puente y director de orquesta. Coge las órdenes de la interfaz de usuario y las va distribuyendo hacia el motor de renderizado y al resto de subsistemas, asegurándose de que el flujo de trabajo no se detenga ni un solo instante. Lo que nos lleva al verdadero corazón de la operación, el motor de renderizado, los que realmente levantan la casa. Aquí es donde residen los obreros que ponen ladrillo sobre ladrillo a una velocidad de vértigo. Su única misión en la vida, ya hablemos de motores legendarios como WebKit, Blink o Gecko, es interpretar todo ese código estático y traducirlo en píxeles visuales. Ellos procesan miles de líneas, entienden la estructura, aplican la pintura y nos muestran el resultado final en la pantalla. Vamos a ver cómo construyen exactamente esto paso a paso. Primero, el motor recibe el HTML y monta el famoso árbol DOM, que es como un mapa lógico y estructurado de la página. Simultáneamente se pone a masticar las reglas CSS. El tercer paso es fusionar ambos elementos para crear el árbol de renderizado, que básicamente calcula matemáticamente cómo y dónde encaja cada pieza. Y para terminar, toma ese árbol y proyecta o pinta los píxeles precisos que vas a ver. Y lo más alucinante es cómo se ha refinado todo esto en la web moderna. Hoy tenemos CSS3 con superpoderes como Flexbox y Grid para hacer diseños que hace años eran impensables. HTML5 nos aporta una estructura con muchísimo más sentido semántico y accesible. Y gracias a cosas como las consultas de contenedor, la casa digital ya no es un bloque rígido. Ahora los navegadores adaptan dinámicamente todo este tinglado para que se vea impecable, ya sea en un monitor gigante de escritorio o en la pantalla de un móvil. Es una auténtica pasada reflexionar sobre este viaje. Empezamos con documentos de texto súper simples en Suiza a finales de los 80, y hoy esos mismos cimientos sostienen las mastodónticas aplicaciones web que usamos cada minuto del día. Viendo lo impecable que ha sido la evolución de estos bloques de construcción, la verdad es que te deja pensando en las próximas décadas. ¿Cómo será la casa digital del futuro? Bueno, os dejo con esa reflexión. Ojalá esta explicación haya despertado aún más curiosidad sobre el fascinante e invisible mundo del desarrollo web. Un saludo y hasta la próxima.